Es momento para rendir homenaje a la educadora Laura Méndez de Cuenca, a cargo de la doctora María Teresa García Perea, coordinadora de academias de la SOMEGEN. Muchas gracias por anunciarme, licenciado. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es un día memorable para la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, sede la ciudad de Toluca, por el homenaje histórico que se dedica a Laura Méndez de Cuenca, una mujer cuya personalidad indómita logró que trascendiera la línea de la historia. Biógrafos como Pazán, Fernández y Luna afirman que la mayor parte de las autoridades educativas, investigadores, población en general, no conocen a esta mujer, ni tampoco la necesitan conocer. Sin embargo, sus planteamientos, sus observaciones, sus propuestas, sus críticas, los argumentos para reivindicar a la mujer siguen vigentes, porque gracias a ella se abrió un espacio nuevo para la participación de la mujer, pero sobre todo para empoderarla sobre su capacidad histórica que tiene y sobre las gestiones que puede realizar para crear un México nuevo. Biógrafos como Parra y Romero afirman que hoy en día también existen personas que recuerdan a este personaje histórico, porque esos rasgos de gentileza, ese ímpetu de su pensamiento, esa vida tan intensa que logró vivir, no puede pasar desapercibida, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, debido a que su actitud indómita y moderna, por la pasión y por la erudición de su escritura, ha hecho que México tenga pasos firmes cultural, sobre todo en educación. Sin miedo a equivocarse, los biógrafos opinan que las personas que han estudiado a Laura Méndez de Cuenca ha generado mucha envidia en algunos varones, debido a que ella tiene una escritura con una vigorosidad narrativa que es envidiable. Pocas personas han podido competir con esa gentileza, con esa sensibilidad de la escritura, pero también con el vigor crítico de lo que implica una posición en defensa de la mujer, en defensa de los pueblos, en defensa del dolor. Tenemos que reconocer que Laura Méndez de Cuenca formó parte de un feminismo letrado. Eso significa que no es cualquier persona, es una persona que con esfuerzo, con tenacidad, con cultura, con dedicación, se entregó a los brazos de la historia, a la cultura. Se entregó a los problemas educativos, a los problemas que viven las sociedades, los pueblos. Y eso hay que reconocerlo, porque si bien su vida estuvo matizada de experiencias muy significativas, que después las muestra en sus poesías, en sus cuentos, en sus obras, en sus novelas, también tenemos que reconocer que hubo muchos momentos en que representó a México y que gracias a ella se gesta en México lo que son la educación preescolar, antes llamada con el nombre de Kinder. Sus biógrafos coinciden en señalar que Laura Méndez de Cuenca es una mujer que, además de ser testigo de uno de los cambios más importantes del país, y me refiero a la transformación de un México tradicional a un país moderno, luchó por ello, para que ello se diera y se concretara. En sus escritos se encuentra la herencia simbólica, histórica y cultural que la caracteriza y la distingue de otros grandes personajes
tanto del ámbito varonil como femenil. Pero también hay que reconocer que Laura Méndez de Cuenca representó dignamente en el extranjero y en las entidades donde deambuló la cultura, la tradición y ese elemento básico que hace que los mexiquenses podamos distinguirnos de otras entidades y también que México pueda distinguirse de otros países, aunque sean desarrollados. El próximo 18 de agosto de este presente año se cumplen 190 años de natalicio de nuestra homenajeada, considerada por otros biógrafos como la escritora más destacada de México, sobre todo en el siglo XVIII y XIX. Es importante decirles que ella desarrolló muchos temas que tienen que ver con el desgarramiento de su propia vida como mujer. Entre esos temas se encuentra la soledad, la muerte, la enfermedad, la ignorancia de la población, la locura, el dolor insaciable que significa perder a un hijo, pero también amar intensamente. También se encuentran las costumbres mexicanas y sobre todo algo que a muchos de nosotros nos preocupa y que nos mueve, que es la incertidumbre del destino humano ante todos los avatares que se están dando, pero sobre todo al amor. El amor profundo por la educación que tiene Laura Méndez de Cuenca se debe a muchos factores, pero entre ellos, y ahí concuerdo con sus biógrafos, se debe a las obras de algunos clásicos de la pedagogía que leyó. Entre ellos está Rousseau, una persona que lucha por dar la bienvenida a ese instinto humano y que se cultiva a través de la educación. El amor a las tradiciones de nuestros pueblos, de nuestras entidades, de México, se debe a la sensibilidad que se abre cuando ella aprende a cantar, a solfear, a tocar el piano y a los idiomas que aprendió. El amor a las letras, porque es una de las poetas más distinguidas, se debió a que desde muy pequeña participaba en las tertulias organizadas por hombres. Sin embargo, ante la capacidad eruditiva de nuestra homenajeada, pudo entrar a este grupo selecto en donde solamente los hombres podían participar. Y ahí fue el trampolín para poderse incorporar al movimiento republicano y sobre todo de reestructuración que encabezó un gran escritor, que es Ignacio Manuel Altamirano. Me imagino que la personalidad de Laura Méndez de Cuenca fue tan fuerte que para que haya sido invitada por Ignacio Manuel Altamirano, quiere decir que tenía peso crítico, pero también una sensibilidad de mujer que no se deja avasallar por el temperamento de los varones. En el ámbito personal, se convirtió en musa y amante del poeta Manuel Acuña. Creo que más o menos fue, no creo, afirmo, fue a los 19 años de edad. Imagínense, a mí me maravilla saber eso. Un poeta con la sensibilidad que tiene ha de haber visto en Laura Méndez de Cuenca el potencial de una mujer que lucha por empoderarse y por hacerse presente. Procreó un hijo con el poeta, pero lamentablemente el hijo murió unos días después de que Manuel Acuña se suicidó. A los 24 años se casa con un gran periodista y poeta, precursor del modernismo. Su nombre es Agustín Fidencio Cuenca, de la cual recupera el apellido y ahora la conocemos como Laura Méndez de Cuenca. La muerte de su primogénito
dio origen a su eminente y multidisciplinaria carrera como escritora, como una literata notable de su época, porque fue la única que logró, con sus obras, con sus poemas, con su libro, incursionar en todos los ámbitos literarios. Y eso no es una tarea fácil. Sobre todo lo sabemos quienes escribimos, quienes hacemos nuestros primeros intentos por hacer una poesía, por buscar la rima perfecta, para mostrar esa sensibilidad que hay en nuestro cuerpo y que a veces las palabras son insuficientes para plasmar esa valentía de vivir. Los trabajos de Laura Méndez de Cuenca fueron la extensión de su alma y sobre todo de su temperamento, pero también fue un reflejo de su visión social, política, educativa y sobre todo revolucionaria. Porque luchó por la mujer, luchó por reivindicarla y también para decirle de que no todo lo tradicional es negativo, que a diferencia de otros roles que tienen las mujeres en Estados Unidos, el rol de la mujer mexicana se distingue y hace que sea una mujer que sea reconocida en todo el mundo. Y perdón, voy a hacer un comentario fuera del texto que elaboré. Ahora, después de revisar a Laura Méndez de Cuenca, ahora entiendo por qué muchos varones terminan enamorándose de muchos varones de Europa terminan enamorándose de las mujeres. Y muchas mujeres de Europa se enamoran de los hombres, porque hay un elemento esencial que nos caracteriza y que nos promueve, y es el que no debemos de perder. Como escritora, retrató los múltiples aspectos de la historia social y cultural, tanto mexiquense como de México. Pero también su escritura marca ese proceso de transición del gobierno conservador con el gobierno liberal que se da en el siglo XIX. Pero también habla de la característica peculiar que tuvo el imperio de Maximiliano, de la República restaurada, del Porfiriato, de la Revolución Mexicana y la reconstrucción del país. Hay que confesar que solamente tuvo una única novela y que esa novela fue dedicada a la educación. Pero también tenemos que reconocer que hay más de 260 documentos donde Laura Méndez de Cuenca escribe su pasión por la vida y su pasión por la cultura del Estado de México y de su país. Y que sale al extranjero comisionada por autoridades educativas muy importantes y que muestra, describe, expone que esta tradición que nos caracteriza no es negativa, ni es de un pueblo subdesarrollado, sino es un elemento importante que nos da distinción. Y en la distinción está la diferencia. Esa novela es muy importante porque marca los elementos y principios que deben de caracterizar a la educación. Es un documento muy valioso porque los biógrafos también descubren que esos personajes que ella trabaja en esa novela tienen que ver con su historia. Y yo me pregunto, ¿cómo voy a contar algo si no lo he vivido? Laura Méndez de Cuenca es un vivo reflejo que lo que vive lo objetiva a través de la palabra. Y no de cualquier palabra, sino de una palabra que tiene sentido, significado, que tiene fuerza y que queda vigente, aunque la gente no lo haya leído. Pero hay muchas cosas que se pueden decir de Laura Méndez de Cuenca, pero el tiempo es insuficiente. Por ello me voy a permitir algunos elementos que la autora propone para la educación y que gracias a ella nuestro sistema educativo, sobre todo en el nivel preescolar, adquiere vigencia y se consolida. Tengo que decirles que durante 42 años fue instructora, fue docente. También fue subdirectora de la Escuela Normal para Profesores de Toluca y docente de la institución, como bien lo dijo el doctor Germán García Salgado, que sabe usted mucho de la autora. Y yo creo que quien debería de estar aquí es usted,
pero le agradezco el espacio que me brinda, porque soy docente, soy investigadora y tengo la obligación de conocer a este personaje que ha hecho que nuestro sistema educativo sea distinto, pero que también se ha perdido bajo las garras de las recomendaciones de organismos internacionales. Pero en fin, continuó. Su experiencia como alumna, profesora y estudiosa de la pedagogía dentro y fuera de México le permitió adquirir las herramientas necesarias para escribir más de 10 textos, más de 80 poemas, así como notas periodísticas, la novela que ya les mencioné, etc. Todos estos documentos que nos ha legado Laura Méndez de Cuenca, yo creo que estamos obligados a leerlas, a disfrutarlas y a saborearlas, porque también nosotros somos mexiquenses, ¿sí? Y ella de alguna manera se ha convertido en la madre, en esa madre simbólica que necesitamos, de esa madre que nos abre los espacios para saber en qué terreno estamos parados. Insisto, hay muchas cosas que decir de esta gran mujer y no hay tiempo. Para cerrar mi disertación, solamente voy a comentar lo siguiente. Honor a quien honor merece. Es una expresión de respeto y reconocimiento que solo puede otorgarse a determinadas personas. Por el nivel de productividad, pero sobre todo por las acciones que ha emprendido para que la vida cotidiana tenga un sentido y para que ese sentido nos permita tener identidad. En mi caso, ha sido un privilegio hablar de ella, porque el legado cultural que nos ha dejado, no solamente a los mexiquenses, sino también a México, y por qué no me atrevo a decirlo, soy investigadora, hasta en los países donde estuvo Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Contiene los planteamientos básicos para que la educación tenga una calidad excelsa, pero también para que la pedagogía sea revisada, pero sobre todo para poder hablar de la formación de un espíritu innovable como es el de los mexiquenses. Muchas gracias.